Hola, ¿qué tal? Continuamos haciendo mejoras en nuestra aplicación. Lo que vamos a hacer ahora es corregir estos errores que tenemos en las palabras donde hay una tilde. Por ejemplo, la palabra teléfono. Si nos venimos al formulario para crear un nuevo registro, también podemos observar que ese error aparece acá. Si damos clic al botón guardar en los mensajes de validación, de igual manera ese error aparece. Entonces, ¿por qué se da esto? En primer lugar, se debe a que el formato de caracteres que estamos utilizando, que es UTF-8, no corresponde al formato de caracteres que maneja cada una de nuestras páginas. Cuando digo que estamos utilizando UTF-8 es porque en nuestra plantilla nosotros agregamos en el MetaCharset que se utilizará el formato UTF-8 y por ende cada una de las páginas que hemos creado adicionales heredan de esta plantilla, heredan en todo caso esta funcionalidad, pero estas páginas también están configuradas haciendo uso de un formato que no es UTF-8. Cuando uno crea una nueva página HTML o un archivo como los properties que tenemos acá, de forma automática se le asigna un juego de caracteres o un formato de caracteres. En este caso no es UTF-8. Si nosotros venimos a observar, por ejemplo, para listar, damos clic en propiedades, vamos a observar que está utilizando un formato totalmente diferente, el cual es este, CP1252. Voy a cancelar. Si damos clic derecho sobre template y elegimos propiedades, vemos que este sí está utilizando UTF-8, porque se lo hemos indicado también acá. Vamos a abrir este archivo, que es el listar. Si damos clic derecho de nuevo acá y elegimos la opción otro, podemos cambiarlo a la versión correcta, que es UTF-8. Le vamos a dar a aplicar, le decimos que sí y aplicar y cerrar. Cuando hacemos eso vamos a observar que en la palabra teléfono que está acá aparece ese símbolo. Entonces ahora venimos y lo corregimos nosotros agregándolo ya con la tilde. Si guardamos los cambios, vamos a esperar a que se vuelva a construir acá el proyecto, y si venimos a verificar ahora acá, vamos a observar cómo ya desapareció de esta parte. Si regresamos ahora al formulario, vemos que acá también está el error, y de igual manera cuando validamos. Eso significa que también debo de hacer lo mismo para el formulario, en este caso el FRM crear. Así que voy a dar clic derecho una vez más acá, propiedades, y le voy a indicar que utilice UTF-8. Le doy a aplicar, le doy que sí, y aplicar y cerrar. Ahora simplemente tengo que buscar acá donde se encuentra ese campo y corregirlo. Teléfono, vamos a guardar y vamos a refrescar de nuevo acá. Como vemos, se corrigió esto. Ahora, estos son los mensajes de error de nuestro archivo message.properties. Por lo tanto, también debemos de arreglar esto. Vamos a venir acá. Como ven, el formato que tiene es uno totalmente diferente. Así que seleccionamos UTF-8, le damos a aplicar y cerrar. Y vamos a abrirlo porque tenemos que corregir ahora específicamente las palabras donde está la tilde. Como vemos, acá sería teléfono tildado. Y de igual manera acá. Vamos a guardar de nuevo y vamos a actualizar acá. Como vemos, desaparecieron los errores acá en los caracteres tildados, entonces esto ya está correcto. Ahora bien, vamos a regresar acá al listado de clientes y también tenemos que comprobar o en todo caso validar que en las acciones de editar y eliminar se esté recibiendo un ID correcto a la hora de llevar a cabo una de estas acciones. Porque nosotros actualmente, si damos clic al botón editar, para el usuario Carlos, en este caso vemos que acá el ID de este usuario es el 2. La información de él cargó acá porque ese ID 2 existe en la base de datos. Misma situación podría suceder si damos clic al botón eliminar. Salta acá el mensaje para que cancele la operación o la lleve a cabo. Si doy clic en aceptar, pues la eliminación se llevaría a cabo porque el usuario 10, en este caso el cual dio clic, existe en la base de datos. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos ese proceso a nivel de la URL? Por ejemplo, si yo le doy a editar acá y coloco un ID de un usuario que no existe, como vemos acá me genera un error. En este caso dice que hay un error porque no hay un mapeo explícito para este error en específico. ¿Cuál es el error? Es el error 500 y este error dice que hay un error interno en el servidor. Hubo un problema en el servidor. ¿Por qué? Porque el ID en este caso 100 no existe y no se puede llevar a cabo el proceso de editar. Voy a retroceder. Si elimino o intento eliminar un usuario, por ejemplo el 250, el mismo proceso. Hay un problema interno en el servidor, el error 500 y dice que el ID 250 no existe. Bien, para poder corregir esto nosotros lo vamos a hacer a nivel del controlador. Por lo tanto, nos vamos a venir acá y tenemos que validar en primera instancia que estemos recibiendo un ID válido o correcto. Así que vamos a abrir en el controlador acá, el cliente controller,
y vamos a trabajar específicamente en el método editar y después en el método eliminar. Lo que debo de hacer, como vemos acá, es preguntar si el ID cliente que estamos recibiendo de la vista existe en la base de datos. Para ello debemos de buscarlo o buscar el objeto cliente, y si nos resuelve positivo, es decir, que nos devuelva un objeto cliente, es porque existe. Entonces vamos a preguntar acá con un if. Sí, vamos a decir ID cliente es mayor que 0 en primer lugar, para verificar que sea un valor numérico el que estamos recibiendo. Si es mayor que 0, entonces debo de hacer una búsqueda de mi objeto cliente. Vamos a cortar esto de acá y lo vamos a pegar acá adentro. Voy a quitar nada más esto de acá y lo vamos a crear afuera. Vamos a crear acá un objeto cliente pero vacío. Cliente, y esto va a ser igual a null. Ahora, si el ID del cliente recibido es válido o no es válido, este objeto cliente va a recibir acá o un objeto cliente o un objeto vacío. Entonces volvemos a preguntar. ¿Sí? Y en este caso preguntamos por el objeto cliente. Si el objeto cliente es nulo, es decir, no recibió nada, es porque el ID que recibimos de la vista no existe. Entonces puedo enviar un mensaje acá a nivel de consola indicando lo siguiente: error, el ID, así, el ID del cliente no existe. Y deberíamos de redirigir al usuario una vez más a nuestra lista de clientes. Por lo tanto, voy a copiar esto de acá, lo voy a pegar acá, y debería de ser un redirect hacia nuestra lista de clientes. Por lo tanto, no es al formulario, sino que sería hacia acá. Ahora, ¿qué sucede si el ID recibido es menor que 0? Podría ser un negativo o incluso podría ser un texto u otra cosa distinta. Entonces en este else que está acá vamos a validar una vez más. Si es negativo, obviamente tampoco el ID es correcto, y si es un texto o algo distinto a un número, entonces también es un error. Por lo tanto, acá debo de enviar otro error y de nueva cuenta hacer un return o un redirect acá. Así que en primer lugar el error sería que el ID del cliente, podríamos ponerle no existe, o en otras palabras hay un error con el ID del cliente. Error con el ID del cliente, de esta forma. Y debemos de hacer también acá siempre un redirect hacia nuestra lista de clientes. Si finalmente resulta de que el objeto cliente sí fue encontrado acá, entonces se va a llenar con los datos, va a omitir esta validación que está acá y se va a salir hasta acá. Entonces ya podemos enviarle nosotros la lista de clientes, así como el título y el propio objeto cliente, y cargar el formulario crear acá. Vamos a guardar. Si venimos ahora a verificar a la vista, vamos a actualizar acá también. Lo vamos a hacer de nuevo. Por ejemplo, edit. Y primero pongamos un usuario válido, por ejemplo el 3 o el 2. Ven que si carga. ¿Qué pasa si ahora cambio este 2 por 250? Entonces ven, me trae de nuevo a la lista de clientes, y acá debería de haberme mostrado un mensaje indicándome de que el ID del cliente no existe, o hubo un error con el ID del cliente. Como ven, dice error, el ID del cliente no existe. Si pongo un valor negativo, por ejemplo edit, y acá le pongo menos 14, de igual forma se queda acá, y acá podemos observar el error. Acá está, dice error con el ID del cliente. Si pongo un texto, en este caso, si pongo por ejemplo la palabra hola, esto sí me va a generar un error, pero ya no es el error 500 que teníamos hace un momento. Ahora es un error totalmente diferente. Estos errores los vamos a trabajar más adelante, ya que en este caso es una petición incorrecta la que se está haciendo, pero nosotros lo vamos a resolver de una manera totalmente distinta. Así que no va a ser a nivel de programación con el controller. Por de pronto vemos que ya está funcionando la parte de que si recibimos un ID que no existe, nos está redirigiendo de nuevo acá. Ahora, ese mismo proceso lo vamos a hacer para el botón eliminar. Así que prácticamente vamos a copiar todo lo que está acá en el botón edit. De hecho, toda esta parte. Y la vamos a pegar acá. Así que con eso nada más guardamos y vamos a verificar si en verdad funciona. Voy a limpiar acá la consola, voy a venir acá de nuevo, voy a actualizar y voy a, por ejemplo, a digitar acá delete, eliminar el usuario 150.
Como ven, se quedó acá. Si vengo a ver acá, dice error, dice el ID del cliente no existe, cuando quisimos hacer lo que es la eliminación. Si ahora escribo de nuevo delete -100, se vuelve a quedar acá. El mensaje de error debe de aparecer acá, dice error con el ID del cliente. Vemos que sí funciona correctamente. Si yo hago eso ahora, delete para un usuario que sí existe, por ejemplo el número 9 que vemos ahí, pues debería de eliminarlo sin ningún problema. Entonces vemos que está funcionando correctamente la validación para eliminar y también para editar. Vamos a dejar hasta acá esta parte y vamos a seguir trabajando en la aplicación en la siguiente sección.